¿Cómo están? Muy bienvenidas, muy bienvenidos. Damos inicio a partir de las 20 horas en punto a esta edición de CNN Prime de día viernes. Los vamos a estar acompañando hasta las 21:30 con todas y cada una de las informaciones que han marcado esta jornada. Un día viernes cargadísimo de informaciones y por eso mismo es que vamos a comenzar de inmediato con los titulares del día. El fiscal Mario Carrera anunció que presentará una petición ante la Corte de Apelaciones para interponer una querella de capítulos en contra del ex persecutor metropolitano Oriente Manuel Guerra, debido a irregularidades que habría cometido cuando era funcionario público. Se le imputarían los delitos de prevaricación administrativa, revelación de secreto y cohecho agravado. Estoy muy tranquilo. Así respondió el presidente Gabriel Boric luego que el candidato José Antonio Kast le advirtiera en un acto de campaña que iría por él. El abanderado republicano exigió que el mandatario entregue todos los datos en temas como las cuentas de la luz, los conflictos de interés y financiamiento de campañas y también fundaciones. Desde el gobierno recordaron que en el país hay separación de poderes. El viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, anunció que a partir del 1 de enero comenzará la devolución del cobro en exceso que realizó Transelec. Serán 135 millones de dólares que se restituirán entre enero y junio. Esta rebaja se sumará a la que deberán hacer las generadoras, asunto que sería zanjado durante la próxima semana. Y en temas internacionales, Estados Unidos envió un portaaviones al Mar Caribe en medio de la presión de Donald Trump sobre Venezuela. Según un comunicado del Pentágono, el grupo de ataque será enviado para desmantelar organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcotráfico. Esto ocurre después que el país realizara un nuevo ataque a una embarcación en la zona. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Y comenzamos la revisión de las noticias con lo siguiente. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, criticó un nuevo video realizado por integrantes de la Unión Demócrata Independiente para cuestionar ahora el sistema de admisión escolar. El candidato del gremialismo que compartió la publicación aseguró que para eso están las redes sociales y sostuvo que buscará eliminar el SAE. Los detalles en el siguiente informe que preparó Macarena Román. Nueva parodia hacia el ministro de Educación. Oiga, ministro, ya está bueno de tanta tómbola, hay que eliminarla. Una crítica al sistema de admisión escolar difundida en redes sociales, que en las filas del ministerio no cayó nada de bien. O sea, es como que no hubiesen aprendido nada de lo que fue el debate. Incluso parlamentarios de la misma UDI salieron a criticar ese video en su minuto, a pedir que se bajara. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿No? ¿Cómo piensan que eso va a reivindicar el legítimo ejercicio de la política frente a la ciudadanía? No es la primera vez que integrantes de la UDI apelan a una sátira contra el ministro de Educación para exponer con sorna su malestar frente a algunas medidas. Deserción escolar. ¿Se lo puedo mandar por signo en la respuesta? Si en julio la molestia era por la situación de escolares de primero básico y la deserción, ahora es por el sistema de admisión escolar. Las redes sociales son un espacio distinto. Esto claramente era una parodia. Lamento que le haya dolido tanto, pero todo se hizo con respeto y con un fin, que es comprometerme a eliminar la tómbola. La denominada tómbola, que es como algunos prefieren catalogar al SAE, ha generado ruido desde su implementación en 2016 en adelante. Hoy día el sistema que nos toca aplicar y estamos tratando que se haga con el menor daño posible. El proceso tiene como objetivo que la admisión escolar sea equitativa, ordenada y transparente. Todo a través de una plataforma online donde se pueden ver las características de los recintos educacionales, su proyecto educativo y los cupos disponibles por año y nivel para luego postular en orden de preferencia y entrar a un proceso de asignación donde opera un algoritmo que selecciona a los estudiantes. Y con este aprendizaje, que son los que nos generan los datos, yo lo encuentro súper interesante de seguir incorporando para mejorar aquellos proyectos educativos que hoy no están siendo demandados. Y también aprender de aquellos proyectos educativos que son súper sobredemandados.
De hecho, la encuesta de satisfacción del SAE 2024 informa que el 65% de los consultados le asigna al proceso de postulación un 5 o una nota incluso superior. Además, 1 de cada 4 encuestados lo evalúa con un 7, aunque expertos insisten en que hay espacio para mejorar. Debe ser corregido en aspectos relevantes, como por ejemplo recuperar la posibilidad de seleccionar por mérito académico en la enseñanza media y menos consenso, pero algo que yo creo que hay que discutir, que los colegios puedan también recuperar la posibilidad de seleccionar al menos parte de sus alumnos de acuerdo a las características de su proyecto educativo. En primer trámite constitucional está un proyecto de ley que, entre otras cosas, busca aumentar la selección por mérito al 80% en establecimientos educativos de alta exigencia y ampliar el rango de ingreso por características socioeconómicas. Y poner más barreras o menos barreras de ingreso a un determinado colegio no va a mejorar necesariamente la satisfacción de la familia si es que no hay tantas vacantes atractivas como postulantes dentro del sistema escolar. Claro, porque otro de los problemas, según expertos, es que los apoderados consideran masivamente ciertos colegios en desmedro de otros que podrían tener iguales o mejores características. Por eso, el llamado será siempre a informarse. Mire, poca atención a lo siguiente, porque muchos de ustedes se habrán acostumbrado a no pagar el IVA en compras online desde otro país. Eso se acaba a partir de este sábado. Benjamín Chávez nos cuenta más sobre esta medida que actualiza la Ley de Cumplimiento Tributario. Desde este 25 de octubre entra en vigencia la aplicación del IVA a la venta de productos físicos adquiridos en plataformas digitales internacionales. La medida está enfocada en las compras hasta $500. Esta nueva normativa, que se incorpora a las modificaciones introducidas por la Ley de Cumplimiento Tributario, deja sin efecto la exención previa para paquetes inferiores a $41. Si bien uno de los objetivos es alcanzar la equidad tributaria, surge la duda sobre la reacción de estos comercios extranjeros. ¿Es viable que opten por ajustar sus precios para compensar este 19%, manteniendo la presión competitiva sobre el comercio local? Ese es un recargo que no afecta su modelo de negocio, digamos. Por ejemplo, los que venden, estos productores chinos que venden a todo el mundo, digamos, que a Chile, digamos, al consumidor chino le salga un poco más caro porque se establece un impuesto, no sé si les muevo es la aguja, pero que lo que van a hacer las plataformas es simplemente aplicar y retener lo que tengan que retener, ¿no? Es decir, no va a afectar necesariamente, en principio por lo menos, las comisiones que ellos cobran, digamos, por la venta. El volumen de esta actividad comercial es masivo. Cerca de 4.800.000 paquetes ingresan al país cada mes. El cambio se sentirá en los precios, ya que es la plataforma extranjera la encargada de retener y pagar el IVA. Los comercios que concentran el 90% de las operaciones, como AliExpress o Temu, ya están inscritas. Sin embargo, en aquellas que no lo están, será el consumidor quien debe hacerse responsable del pago y los procedimientos de importación. Bueno, hay una resolución aduanera donde comienza todo esto y está también el Servicio de Impuestos Internos que están firmadas en convenio entre los dos. Yo creo que no va a suceder porque son las plataformas fijas. Si yo compro en cualquier parte, dudo ya que le resulte, porque ¿a dónde paga el IVA? Entonces en una de esas va a ser descontado su tarjeta de crédito, porque se paga con tarjeta de crédito, no manda dinero uno para una compra por e-commerce. Por supuesto. Todo con pago electrónico. Pero sería automáticamente, no habría que llenar un formulario. El Estado busca asegurar la estabilidad de las finanzas públicas. La aplicación del 19% de IVA es muy importante, ya que este es el impuesto más recaudador para Chile. Bueno, el cálculo que tenemos en base a los antecedentes del año pasado son $100 millones, que eso es lo que se ingresaría por el cobro del IVA en los paquetes. Entonces, esos $100 millones ya teniendo el 90%, estamos hablando de que proyectamos un buen cumplimiento de esa estimación. Si yo traigo 15 por 4.800.000, son 72 millones de pesos, ¿ya? Y el impuesto para eso son 13 millones de pesos. Al año son 164 millones que recauda el país. Y si eso lo aumento, llego a 1.000 millones de repente, depende de los precios. Este cambio tributario modifica la dinámica de un mercado que en lo que va de año ha movilizado más de 35 millones de paquetes. La aplicación de este impuesto establece un nuevo estándar fiscal en la formalización del comercio electrónico internacional en Chile.
Bien, sigamos avanzando con las informaciones. Durante esta jornada, la Fiscalía Nacional entregó el informe sobre crimen organizado en Chile 2025. El documento reveló un aumento sostenido de los delitos predatorios como secuestros y extorsiones, una mayor sofisticación tecnológica de las organizaciones criminales y una creciente infiltración en economías locales y mercados ilícitos, especialmente en el norte y centro del país. En tanto, los homicidios registraron una baja respecto al 2024, aunque un 16% de ellos tuvo vínculo directo con el crimen organizado. Los homicidios que se concentraron en las regiones de Arica y Parinacota, Antofagasta, Biobío y las Fiscalías Metropolitana Sur y Centro Norte. En cuanto al uso de armas de fuego, se registró un aumento del 90% en el ingreso por tráfico de armas entre 2023 y 2024. El informe da cuenta, primero, de un análisis geográfico a nivel macrozonal respecto del crimen organizado, destacando las principales alzas y diferencias que han habido en cada una de las macrozonas respecto del crimen organizado. Luego, el informe da cuenta de un análisis sobre las incautaciones de drogas, dando cuenta de algo que ya se había identificado el año anterior, esto es del crecimiento importante respecto de las incautaciones de las drogas sintéticas, destacándose entre ellas la ketamina, el fentanilo y desde luego la metanfetamina. La participación de los adolescentes en el contexto de crimen organizado, dando cuenta primero de cuáles son los ilícitos los cuales más participan, pero también identificando la cantidad de veces que son imputados en relación con el crimen organizado, en el cual en el 66% de los casos los adolescentes son únicamente imputados por una sola asociación criminal. Ese informe en algún sentido también revela la forma y modo en que el Estado de Chile ha enfrentado la situación de crimen organizado, que no se encontraban presentes en nuestro país, o por lo menos no desarrolladas por bandas nacionales. El ejemplo más claro de eso son en el caso de trata de personas, tráfico de inmigrantes, por ejemplo. Y además, en el comportamiento de economías ilícitas, cómo hacen valer sus mercados y la forma en que hacen valer sus mercados mediante la violencia, ¿no? Por eso es tan importante qué es lo que pasa con homicidio y especialmente también qué es lo que pasa con armas. Entonces, el informe del Ministerio Público tiene ese mérito y creo que también tiene el mérito que demuestra el trabajo conjunto de las instituciones del sistema de seguridad para arrojar esos resultados. Esta jornada, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, a quien escuchábamos recientemente, se refirió al proceso de extradición desde Colombia de uno de los imputados por el secuestro de Ronald Ojeda. El secretario de Estado señaló que este proceso se realizará en condiciones de máxima seguridad, pero que los tiempos se darán a conocer después del ingreso del imputado a un recinto penitenciario por razones de seguridad. El detenido que será extraditado a nuestro país es Luis Carrillo Ortiz, quien fue capturado por las autoridades colombianas el pasado 6 de febrero y es apuntado como uno de los integrantes del Tren de Aragua que habría participado en el ingreso al edificio del disidente venezolano y en su posterior inhumación. Hablamos del caso de Ronald Ojeda. Por otra parte, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó que esta semana aterrizó un vuelo con 48 ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos, de los cuales 6 fueron puestos a disposición de la justicia por órdenes pendientes. Esto demuestra, como lo hemos señalado con anterioridad, la estrategia de la política criminal del Estado de Chile, la cooperación policial por un lado, para identificar a estas personas, localizar y detenerlas, y la cooperación de los ministerios públicos, pero sobre todo de los estados, para efectos de la tramitación expedita de las extradiciones, en la región está surtiendo efectos. El trámite en concreto, el día en que se realizará el traslado y el lugar de destino, solo le puedo decir que va a ser máxima seguridad y regularmente, por razones de seguridad, nosotros informamos una vez que ingresan a los recintos y no con anterioridad por razones obvias. Así que tan pronto lleguen al país y estén ingresados en el recinto penitenciario respectivo, va a ser objeto de información pública. Bien, este es el tema de lo que vamos a hablar ahora, es el tema que justamente se ha tomado en los últimos días en la agenda. El viceministro de Energía y Economía, Álvaro García, anunció que la empresa de transmisión de energía eléctrica Transelec devolverá cerca de 135 millones de dólares a los usuarios afectados por los cobros en exceso. La devolución comenzará a partir de enero de 2026 y se verá reflejado directamente como un descuento tarifario en las cuentas de la luz. Transelec ha aceptado
devolver la totalidad de los recursos que había cobrado en exceso. Por lo tanto, a partir del próximo 1 de enero, todas las boletas van a reflejar una reducción en las tarifas producto de esta devolución que desarrolla Transelec. Son 135 millones de dólares que se devuelven de inmediato para que el coordinador eléctrico los administre, incorporándolo en una rebaja en la boleta de cada mes durante este proceso de fijación tarifaria, que va de enero a junio inclusive. En paralelo, el gobierno sigue analizando con las generadoras la devolución que deberán hacer dichas empresas luego que sus tarifas estuvieran sujetas a una sobreestimación del IPC. Primero quiero aclarar que no estamos negociando. Nosotros informamos a las generadoras cuánto debían devolver a los usuarios por el exceso de cobro que habían hecho. Creo que tenemos un acuerdo respecto de ese monto, de los 115 millones de dólares. Pero tenemos un periodo abierto que se inició la semana pasada, donde nosotros informamos a las generadoras cuánto debían devolver. Tienen hasta las 12 de la noche de hoy para hacer observaciones a ese informe. Hemos recibido algunas informaciones, pero creemos que el grueso de ellas está por venir y espero que en los primeros días de la próxima semana, después de haber analizado las observaciones que se nos hayan hecho, nosotros estemos en condiciones de hacer un informe técnico final que va a determinar cuánto caen las tarifas. Ponga atención a lo siguiente, porque el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, confirmó en exclusiva a CNN Chile que ingresará una querella de capítulos en contra del ex fiscal regional Oriente, Manuel Guerra, para el primer paso para avanzar en su eventual formalización. En la acción se le imputarán los delitos de violación de secreto, cohecho y prevaricación, a raíz de sus vínculos con Luis Hermosilla. El informe es de Miguel Ángel Araya. Sí, la Fiscalía está decidida a formalizar al señor Manuel Guerra. Poco más de un año ha pasado desde que el fiscal nacional Ángel Valencia asignó al fiscal regional de Arica, Mario Carrera, la tarea de liderar la indagatoria penal iniciada en contra del ex fiscal regional Oriente, Manuel Guerra. Una investigación que ya comienza a mostrar sus primeros frutos, luego de que el fiscal Carrera confirmara en exclusiva con CNN Chile que ingresarán una querella de capítulos para así avanzar a la formalización de quienes, además de ser parte de las filas del Ministerio Público, también fue académico de la Universidad San Sebastián y asesor de los municipios de Providencia y La Florida. Vamos a pedir no la formalización, porque eso no es lo que procede directamente, entendemos, sino que lo que se llama querella de capítulo. Esto es una solicitud que se hace a la Corte de Apelaciones para efectos de determinar efectivamente si hay antecedentes o mérito suficiente para proceder luego a formalizar. La acción penal, al igual que lo hizo el Consejo de Defensa del Estado en su propia querella, apunta a la presunta comisión de los delitos de prevaricación, violación de secreto y cohecho agravado. Los hechos, múltiples y reiteradas conversaciones rescatadas desde el celular de Luis Hermosilla, en las que el ex fiscal Guerra le habría filtrado información reservada relativa a causas de gran connotación pública, como lo son los casos Penta, Cascadas y Exalmar, a cambio de beneficios y favores. Este hecho, unido a diversas solicitudes de beneficios económicos, como fueron solicitar trabajar en el Consejo de Defensa del Estado, ser nombrado en altos cargos de alta dirección pública, integrar la oficina de abogados de Hermosilla y Chadwick y ser finalmente nombrado como profesor en la Universidad San Sebastián con un sueldo de más de 7 millones de pesos, por supuesto que justifican sobradamente la decisión que el Ministerio Público está tomando. Entre los favores que habría recibido el ex investigador destaca el cupo conseguido como académico de la Universidad San Sebastián, un puesto en el que habría intervenido el ex ministro del Interior Andrés Chadwick, que al igual que Luis Hermosilla ya han prestado declaración en la causa en calidad de imputados. Se le ha tomado declaración al señor Hermosilla y al señor Chadwick en calidad de imputados en la presente investigación. Si con posterioridad van a ser objeto de una formalización, eso ya depende del análisis que hagamos nosotros y me parece que los demás creyentes también,
en relación a si hay antecedentes suficientes para acreditar algún delito respecto de cada uno de ellos. ¿No está descartado? Es que no está descartado ni confirmado, porque cualquier persona efectivamente que tiene la calidad de imputado en una investigación, eventualmente luego puede ser formalizado. A diferencia de otros casos, aquí se hace necesaria la querella de capítulos previo a la formalización, ya que es el procedimiento penal previo que se presenta para hacer efectiva la responsabilidad criminal de jueces, fiscales y otros funcionarios públicos por actos cometidos en el ejercicio de sus funciones y que constituyan una infracción a la ley. Su actuar como fiscal habría favorecido la impunidad de la corrupción y el premio por eso habrían sido contratos en la Universidad San Sebastián y en municipios como Providencia, cuando era alcaldesa Evelyn Matei, y en La Florida, cuando era alcalde un candidato muy cercano al señor Kast. Será una oportunidad para ver además qué rol jugó Andrés Chadwick en esto. Vamos a estudiar estos nuevos antecedentes que se han dado a conocer con el objetivo de establecer las posibles vinculaciones con otras causas en las que ya somos parte, de manera de pedir las diligencias que correspondan o eventualmente las acumulaciones que nos permitan tener investigaciones más integrales y poder detectar todas las metástasis de esta mafia en los distintos poderes del Estado. Ante el anuncio de Fiscalía, la defensa de Manuel Guerra respondió a través de un comunicado. Queremos manifestar nuestra absoluta tranquilidad y la certeza de la inexistencia de hechos constitutivos de delito. Mantenemos la convicción de que los antecedentes recopilados hasta la fecha no dan cuenta de la comisión de delito alguno. Convicción tan grande que días atrás ingresaron una solicitud de sobreseimiento al cuarto juzgado de garantía de Santiago, requerimiento que será resuelto en audiencia el próximo 15 de diciembre. Entremos en la carrera presidencial porque a 23 días de esta elección, los enfrentamientos entre el presidente Gabriel Boric y José Antonio Kast continúan, mientras que la abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matei, ha conseguido apoyos de miembros de la ex Concertación tras verse superada por Johannes Kaiser en un reciente sondeo. Colomba Hijols nos entrega más detalles. Sepan que a quienes sean responsables los vamos a perseguir nacional e internacionalmente con todas las vías de la ley, así que, señor Piñera, está avisado. Junio de 2021 y el entonces precandidato presidencial y diputado Gabriel Boric emplazaba al presidente Sebastián Piñera por lo ocurrido tras el denominado estallido social. 4 años más tarde y en el marco de los enfrentamientos que ha protagonizado el mandatario con José Antonio Kast, la arremetida de este último fue similar. Escondió los correos de las fundaciones, escondieron a Monsalve, si es una vergüenza. Pero presidente, si no lo hace usted, nosotros lo vamos a hacer. Y vamos a ir por usted, presidente. Emplazamiento que, según José Antonio Kast, no es una amenaza, sino transparencia, la misma que se reflejó en el rostro del presidente cuando abordó la declaración del republicano. Estoy muy tranquilo. Tranquilidad que las candidatas Janet Jara y Evelyn Matei dicen tener a pocos días de la primera vuelta presidencial y en medio de los enfrentamientos entre José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric. Están los dos jugando. Yo te pego a ti, tú me pegas a mí. Yo te pego a ti, tú me pegas a mí. Y así se lo llevan. Y yo estoy hablando de los problemas del Biobío y no estoy en el jueguito de yo te pego, tú me pegas. José Antonio Kast quiere pelear con el presidente, seguramente debe estar a lo mejor nervioso por las encuestas, pero es una estrategia de él. Estrategia que, según recientes sondeos, no estaría dando resultado, pues quien ha ido aumentando en las preferencias ha sido el diputado y candidato libertario Johannes Kaiser, quien según la encuesta Feedback desplazó a Matei y la dejó en cuarto lugar. Estamos con los pulmones, Sabíamos que podíamos jugar un buen partido, lo estamos jugando. Estamos con los pulmones todavía y no significa, a diferencia de otros, no tenemos los pulmones vírgenes. En este gobierno han logrado pasar por 4 años de gobierno y no hacer la pega. Y si de estrategias se trata, Evelyn Matei convenció a 102 adherentes, militantes y exmilitantes del centro y la izquierda para apoyarla. A través de una carta, figuras como Marco Colodro, Fernando Bustamante, Óscar Guillermo
Guillermo Garretón y Jaime Rabinet sostuvieron que la izquierda democrática y el centro no pueden ser rehenes de los extremos. Varios exministros de la Concertación firmamos apoyando a Evelyn Matei, y aquí hubo una gestión bien importante de Gabriela Ritori y de otra gente de Amarillo y Demócrata que buscaron este acuerdo, que es muy transversal porque ahí hay exdirigentes socialistas, PPD, Demócrata Cristiano, gente de centro. Esas personas que firmaron, yo se los agradezco de corazón. En todo caso, ellos son de izquierda o de centro izquierda y no renuncian a ser de izquierda o de centro izquierda. Y yo creo que el Chile está con tantos problemas que necesitamos a toda la gente de buena voluntad de todos los sectores posibles para sacar Chile adelante. Un llamado que ya se ha vuelto reiterado en la candidatura de Evelyn Matei. La carta de estos antiguos militantes de la ex-concertación simplemente vienen a reafirmar que la segunda vuelta va a ser entre Janet Jara y Kast. La pregunta que tienen que responder estos ex-concertacionistas es ¿qué van a hacer en la segunda vuelta? Pregunta que para al menos uno de los firmantes de esa carta no es difícil de contestar. Obviamente si fuera la elección entre Jara y Kast, ya lo hice la vez pasada entre Boric y Kast, yo voté por Kast. Definición que en el caso de Evelyn Matei aún... Muy buenas noches, partimos la conexión global en CNN Prime con la revisión de las noticias internacionales y vamos a comenzar en Estados Unidos, Venezuela y Colombia porque el país norteamericano está ejerciendo más presión frente a Venezuela y Colombia. Solo esta jornada Estados Unidos hundió una nueva lancha que supuestamente dice este país transportaba droga hacia Estados Unidos. También envió un portaaviones al Mar del Caribe y sancionó a Gustavo Petro. Todo esto en medio entonces de esta tensión en estos tres países porque Estados Unidos dice estar comenzando esta guerra en contra del narcotráfico, pero también desde Venezuela temen un ataque a su soberanía, mientras que Gustavo Petro está en estas declaraciones cruzadas con Donald Trump. ¿Qué ha pasado? Max Araya nos explica. Not war, not war, not war. Yes, peace, yes, peace, yes, peace. Forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. Nicolás Maduro habla en inglés y baila en medio de las amenazas de Donald Trump. Pese al buen ánimo, el presidente de Venezuela tiene al país en alerta ante el despliegue militar de Estados Unidos en América Latina. Maduro acusa a Trump de ejercer presión sobre su gobierno y amenazar la soberanía venezolana. Si algún día se atrevieran por aquí o por allá, aquí está el mayor escudo que tiene el país, la clase obrera. No se movería un alfiler y se declararía una huelga general, insurreccional, revolucionaria de la clase obrera campesina en las calles hasta que se retomara el poder para hacer una revolución aún más radical. Ya van casi 2 meses desde que Estados Unidos comenzó su despliegue militar con la excusa de acabar con el narcotráfico marítimo proveniente de Latinoamérica. Donald Trump dijo el jueves que su administración podría ampliar pronto sus ataques militares contra supuestos narcotraficantes de Venezuela. No estamos contentos con Venezuela por muchas razones, y las drogas son una de ellas. Así que ahora están llegando por tierra, e incluso la tierra está preocupada porque les dije que eso sería lo siguiente. Ya sabes, por tierra será lo siguiente. Bueno, no creo que vayamos a pedir necesariamente una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a las personas que traen drogas a nuestro país. De acuerdo, vamos a matarlos. Ya sabes, van a estar como muertos. El mandatario aseguró que las operaciones que Estados Unidos ha realizado desde septiembre prácticamente han logrado detener el narcotráfico que se efectúa a través de lanchas. Hasta ahora, Estados Unidos ha destruido 10 botes presuntamente cargados con drogas en el Caribe y el Pacífico, matando a al menos 43 personas. El último ataque tuvo lugar este viernes, en donde murieron 6 personas. Durante la noche, siguiendo instrucciones del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por el Tren de Aragua, una organización designada como terrorista que traficaba con narcóticos en el Mar Caribe. Sumado a esto, Estados Unidos ordenó el envío de un grupo de ataque de portaaviones a la región del Caribe, aumentando así de manera masiva las fuerzas militares en la región.
Pero no solo en el Caribe se han registrado ataques. Esta semana fueron hundidos 2 lanchas en aguas del Océano Pacífico y una de esas fue atacada frente a las costas colombianas. Colombia es un nido de drogas, es un nido de drogas, y lo ha sido durante mucho tiempo. Ahora mismo tienen allí a un pésimo líder, un tipo malo, un matón, pero producen cocaína a niveles que nunca habíamos visto antes, y la venden aquí, y no van a salirse con la suya mucho más tiempo. No vamos a tolerarlo mucho más tiempo. Los ataques se dan en mitad de las declaraciones cruzadas entre Donald Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro. El mandatario estadounidense ha acusado en múltiples ocasiones a Petro de ser líder del narcotráfico. Estados Unidos en este tipo de acciones está cometiendo ejecuciones extrajudiciales. Sea que los lancheros sean culpables de llevar cocaína, sea que no lo sean, en ambas circunstancias hay un uso desproporcionado de la fuerza que es castigado por el derecho internacional humanitario. Declaraciones que le valieron a Petro ser sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense. Este viernes, el mandatario fue incluido junto a su esposa e hijo mayor en el listado de personas asociadas con el narcotráfico. Seguimos ahora en Argentina porque este domingo se van a realizar las elecciones legislativas en este país, donde se va a renovar parte importante del Congreso, la mitad de la Cámara y 1/3 del Senado. Y si bien son elecciones legislativas, estas están poniendo a prueba el mandato de Javier Milei. Primero, porque acá entonces la ciudadanía va a definir si es que aprueba o no las reformas económicas que está haciendo Javier Milei, que han tenido un costo importante para los argentinos. También se va a ver si es que le pasan factura por los escándalos de corrupción en los que se ha visto involucrado el mandatario argentino. Recordemos, por ejemplo, el tema de las criptomonedas que Javier Milei intentó entonces divulgar y defender, y a los pocos minutos se desploma esta criptomoneda. También su hermana Karina Milei se vio involucrada en la difusión de unos audios que sugieren que recibió fondos de la Agencia para la Discapacidad. Es un momento importante entonces para Javier Milei, y también no hay que olvidar que Donald Trump le prestó ayuda económica a su amigo Javier Milei, pero también lo condicionó al resultado electoral que pueda tener. Dijo que si gana otro oponente a Milei, Estados Unidos no va a ser tan generoso con Argentina. Asimismo, entonces, Javier Milei cerró la campaña en Rosario y entregó entonces un importante llamado a la ciudadanía. Escuchemos lo que dijo. Siempre tomamos a las elecciones de medio término como elecciones irrelevantes, en las que el resultado no definía nada más que la figura de política de turno. Eso es lo que les quiere hacer querer los políticos. Quieren fomentar la apatía. No cometan el mismo error que nosotros. No desperdicien esta oportunidad. Que no aflojen. Que estamos a mitad de camino. Que sigan empujando. Que vamos por el buen camino. Vamos por el buen camino, y esta vez va a tener sentido. Porque como nosotros decimos, la libertad avanza o Argentina retrocede. Vamos a ver entonces cómo le va a Javier Milei en las elecciones del domingo, porque también necesita una mayoría para aprobar sus reformas legislativas. Vamos a cambiar de tema y nos vamos ahora con este anuncio que pagó el gobierno canadiense para ser emitido en las cadenas de televisión de Estados Unidos. Este anuncio utiliza un discurso de Ronald Reagan, presidente estadounidense, que es una de las figuras, quizás la figura más importante para el movimiento conservador de este país. Utilizan un discurso que él dio para la radio en 1987, donde critica la política arancelaria, y utiliza entonces el gobierno canadiense este anuncio entonces para criticar también las políticas arancelarias de Donald Trump. Este anuncio enfureció al mandatario estadounidense. Revisemos parte de este comercial. But over the long run, such trade barriers hurt every American worker and consumer. Throughout the world, there's a growing realization that the way to prosperity for all nations is rejecting protectionist legislation and promoting fair and free competition. America's jobs and growth
are at stake. Y precisamente el gobierno canadiense paga este anuncio en medio de las negociaciones que hay entre Canadá y Estados Unidos, entonces para lograr un acuerdo por los aranceles que impuso Donald Trump entonces a Canadá. A raíz de este comercial, Donald Trump se enfurece, dice que es completamente falso y pone fin a las negociaciones comerciales con Canadá. Este aviso no es falso, efectivamente se trata del discurso de Ronald Reagan, pero sí está editado y la Fundación Ronald Reagan entonces acusó que se está malinterpretando las palabras del presidente estadounidense y acusa que fue editado sin pedir autorización. El gobierno entonces canadiense, ante esta decisión de Donald Trump, dijo que va a pausar entonces la emisión de este comercial. Sin embargo, va a seguir manteniéndose durante este fin de semana, que es precisamente cuando se van a emitir los partidos de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Entonces se espera una audiencia importante que verá precisamente este anuncio. Revisemos lo que dijo el primer ministro canadiense entonces ante la decisión de Donald Trump. For months, we have stressed. Durante meses hemos enfatizado la importancia de distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. No podemos controlar la política comercial de Estados Unidos. Nuestros funcionarios, mis colegas, han estado trabajando con sus colegas estadounidenses en negociaciones detalladas y constructivas, debates sobre transacciones específicas, sectores específicos del acero, el aluminio y la energía, y se ha logrado un gran progreso. Estamos listos para retomar este progreso y aprovecharlo cuando los estadounidenses estén listos para tener esas conversaciones. Vamos a ver qué pasa entonces con las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá. Y vamos a finalizar Conexión Global en CNN Prime con el recomendado de nuestro equipo. Y como cada viernes, les recomendamos nuestro programa Conversación Global, que se estrena este sábado a las 9:30 de la noche. Y la invitada de esta conversación es la embajadora de la Unión Europea, Claudia Hintersdorfer, que nos cuenta más entonces de la relación en este grande bloque europeo con Chile, los lazos comerciales que hay y también la campaña que está realizando la Unión Europea entonces para mostrar su trabajo en nuestro país. Una conversación nuevamente muy interesante y donde también conocemos la figura de la embajadora. Conversación Global entonces mañana a las 9:30 de la noche. Y terminamos Conexión Global en CNN Prime. Nos vamos a la pausa, pero ya sigue Felipe Hernández con más CNN Prime. Que estén muy bien. Buenas noches. Bien, ya estamos de regreso en esta edición de CNN Prime de día viernes y lo que les queremos mostrar ahora es lo que usted puede observar también y revisar en nuestra página web cnnchile.com y señala lo siguiente: hallan sin vida a joven desaparecida que trabajaba en McDonald's. Cuerpo fue encontrado en inmueble contiguo al restaurante. Bueno, ¿qué señala parte de esta nota? Es que Carabineros y la Fiscalía Centro Norte investigan las circunstancias de este hecho, mientras que la empresa expresó su pesar y anunció el cierre temporal del local en señal de duelo. La nota detalla además que la preocupación de una familia terminó en tragedia este día jueves, en la jornada del día de ayer, luego que el cuerpo de Hilda Leiva, una joven de 21 años que trabajaba en este local de McDonald's en calle República, fuera encontrado sin vida en un inmueble contiguo al restaurante. Leiva había sido reportada como desaparecida el miércoles 22 de octubre cuando no regresó a su hogar tras finalizar su jornada laboral. Sus familiares, dice, interpusieron una denuncia por presunta desgracia, lo que dio inicio a la búsqueda encabezada por el personal policial. Al día siguiente, las autoridades hallaron su cuerpo y dieron aviso a la Fiscalía Centro Norte, que abrió una causa para investigar las circunstancias de este deceso. De acuerdo con fuentes ligadas a este caso, un video captado por cámaras de seguridad de un edificio cercano mostraría que la joven se habría arrojado desde un tercer piso. Hasta el momento no se ha detectado participación de terceros, aunque las pericias continúan, recogió entonces el medio de comunicación La Tercera. Parte de lo que usted puede revisar, por cierto, en nuestro sitio web cnnchile.com. Recuerde que nuestras señales no solamente es vía televisión, en las señales de cable, sino que además multiplataforma en YouTube,
en las correspondientes redes sociales, estamos en todas, así que, y también, recuerde, también salimos en la radio, así que puede seguirnos también por ese medio de comunicación también que nos permite entonces estar presentes en todas las áreas como CNN Chile. Ya lo sabe entonces, esta nota y más puede seguir revisándolas en cnnchile.com. Bien, pues, y ahora vamos a hablar de cultura, de espectáculos, de música, de todo. ¿Y quién más que Trinidad Barros, que sabe todos estos temas y más, y que ya nos acompaña desde el Estudio 2? Bien, y como lo habíamos adelantado antes de irnos a la pausa, ya nos acompaña aquí en el estudio de CNN Chile, aquí en CNN Prime, el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias por tenerme. Bueno, subsecretario, partamos de inmediato porque los temas son varios y es bien importante también ir resolviendo uno a uno. Hoy se dio a conocer el Plan Nacional de Seguridad, el nuevo Plan de Seguridad. ¿En qué consiste? Porque ya existía uno, aquí es una actualización, es una cosa totalmente nueva. ¿En qué consiste todo esto? La ley que crea el Ministerio de Seguridad, que entró en rigor el 1 de abril del 2025, establece el deber de generar una política nacional de seguridad pública. Nosotros como país teníamos una que es del 2004 y desde el inicio del gobierno, cuando iniciamos como el sistema de seguridad pública, la planificación y entre ellos también el Ministerio de Seguridad, tomamos la definición de iniciar un camino de actualización. Ajá. Y ese camino demoró porque se trabajó de manera interinstitucional todo este trabajo y la llegada del Ministerio fue el momento propicio para dictar esa nueva política que estaba ordenada en el Ministerio de Seguridad Pública, con todo el trabajo previo, tomando en cuenta, en parte, lo del 2004, pero Chile ha cambiado en estos años. Y hoy, lo más importante es que, junto con un Ministerio de Seguridad Pública, con una estrategia de intervenciones policiales, con un trabajo interinstitucional a través del Sistema de Seguridad Pública, con instituciones que juntan a las policías con los civiles, como el SICPOL, que está dentro de nuestra ley, sí, tenemos además un instrumento de planificación. Es decir, la seguridad con la Política Nacional de Seguridad Pública termina, al poco andar, de establecerse como una política de Estado, donde hay una institución permanente del Estado, un sector nuevo, el sector seguridad, a través del Ministerio de Seguridad, con instituciones novedosas, establecidas para este efecto, como el SICPOL, como los Consejos Nacionales de Seguridad Pública y Prevención del Delito, como los consejos regionales, que ya están todos funcionando, y ahora además tenemos este instrumento de planificación que le dice a Chile, al Estado, a todos los ciudadanos, la seguridad pública es importante, tanto la criminalidad como el temor, y vamos a generar este tipo de plan de trabajo a largo plazo. Eso nos va a superar como gobierno, pero nosotros estamos generando, a partir de esto, políticas de Estado, porque la seguridad es tan importante que no puede depender de qué gobierno está presente o no. Estas son políticas de largo plazo. Hubo acuerdos en el Congreso para llegar a este tipo de nomenclatura, sistema, interinstitucionalidad, y esta política es tan importante porque reúne todo este esfuerzo y lo planifica. Subsecretario, pero aquí una persona podría perfectamente decir cuánto tiempo se demoraron en esto, porque hoy día ya no es el delito solamente de la persona que asalta en la calle, ya no es solamente el motochorro. Estamos hablando de que existe acá en Chile, y dicho por todos, partiendo por el gobierno, el Ministerio Público, el crimen organizado, bandas internacionales, etcétera, etcétera. ¿Se llegó tarde entonces? La política nacional contra el crimen organizado es del año 2023. Ya existe y ya estamos trabajando desde el año 2023 en una política enfocada en el crimen organizado. El Plan Calle Sin Violencia es un plan que nace en el año 22, final del 22, inicio del 23, y que tiene como objetivo la intervención territorial específica. El programa Somos Barrio de la Subsecretaría de Prevención del Delito también es del año 23, 24. También tenemos el programa Lazos, que es un programa de vinculación temprana con los jóvenes para interrumpir carreras delictuales. Todo ese trabajo que se venía haciendo. La política lo que hace es reunir trabajo, planificarlo, decir, esta es la estrategia del Estado de Chile a largo plazo. Son distintas velocidades. En el Ministerio de Seguridad nosotros nos dedicamos
a lo que está ocurriendo en el día a día, a la contingencia, y también estamos pensando en la seguridad a largo plazo. Esto que estamos haciendo acá es una planificación importante que acompaña, que le da sentido a todos los trabajos que estamos realizando día a día. Hoy día en la mañana firmamos el convenio con Carabineros en el marco del Plan Calle Sin Violencia. Son 4.800 millones de pesos que nosotros estamos inyectando, pero con foco. Con foco. Estamos comprando tecnología para mejorar el sistema de patrullaje en todo Chile. ¿Esto con los fondos del presupuesto actual o pensando en el futuro también? Este es parte del presupuesto actual. Ya. Pero el Plan Calle Sin Violencia no tiene modificaciones para el año 2026. Ajá. Por lo tanto, el Plan Calle Sin Violencia en ese sentido mantiene en el fondo, es un programa que, bueno, los programas de la Subsecretaría de Seguridad Pública se mantienen, el Plan contra el Crimen Organizado también se mantiene, y cambian algunas modalidades, algunos focos, pero se mantienen. Y en el caso del Plan Calle Sin Violencia, mantiene aquella parte que es inversión, pero los planes son solo inversión. Porque también hay gestión, que está de la mano. O sea, se invierte para mejorar una gestión policial, para tener drones que permitan hacer mejores patrullajes, mejores miradas de lo que está ocurriendo en el territorio. Tener renovado el parque vehicular, es muy importante renovar el parque vehicular de las policías, porque mientras tú tienes mejores vehículos, mejor patrullas. Subsecretario, pero mi pregunta quizás con respecto al tema de si se llegó tarde o no, iba un poquito más allá. ¿El gobierno estaba interesado en un comienzo en el tema de la seguridad propiamente tal? ¿O este incremento de los delitos y la opinión pública poniendo el tema de la seguridad como no uno, sino que súper uno, por arriba de todas las encuestas y los rankings, como el tema más preocupante de la opinión pública? ¿Le sorprendió al gobierno? Porque finalmente hoy día, al principio del mandato del presidente Gabriel Boric, de seguridad se hablaba, pero bien poco. Ahora se habla bastante. 18 años demoró la tramitación del Ministerio de Seguridad. Terminó en este Estamos periodo. de acuerdo. Estoy hablando 16 puntualmente años demoró la ley de seguridad privada. Nosotros hicimos lo necesario para llegar a los acuerdos y incluimos un fast track legislativo en materia de seguridad. El pic de ingresos irregulares al país fue en el 2021, inicio del 2022. Particularmente febrero del 2022. Hoy tenemos una reducción del 48%. Si no hubiéramos partido al inicio del gobierno con foco, que si lo tuvimos, eso no hubiera sido posible porque es un trabajo de mucho tiempo. Lo mismo con los homicidios. Logramos quebrar la curva de los homicidios con varios planes que estaban engarzados desde el inicio del gobierno. En ese sentido, el gobierno hoy día puede dar cuenta de que esa quiebre en la curva del homicidio es a partir del año 2022. Nosotros, como gobierno, hemos gestionado la seguridad con seriedad, con acuerdos institucionales. En ese sentido, el Congreso estuvo disponible también para apoyar el cierre de iniciativas que estaban pendientes hace muchísimos años. La Ley de Seguridad Privada y el Ministerio de Seguridad son un ejemplo de eso. Sacamos la Agencia de Ciberseguridad. Acabamos de terminar la Defensoría de las Víctimas, que ahora es ley. Son todos acuerdos en materia de seguridad que estaban pendientes y que este gobierno logró sacar. Y adicionalmente con eso tenemos todos estos planes. Chile no tenía una política nacional contra el crimen organizado. Nunca tuvo. Este es el primer gobierno que genera una política nacional contra el crimen organizado y establece... Porque básicamente el fenómeno no existía o no se conocía antes. Nosotros cuando llegamos al gobierno hicimos inmediatamente análisis y notamos que habían cierta forma de comisión de delitos o ciertos delitos que estaban presentes en nuestro país que meritaban foco. Extorsiones, secuestros, homicidios. Por eso hicimos un plan específicamente para ir contra lo que estaba ocurriendo en el homicidio y ese plan ha logrado una reducción. También veíamos que había ciertas dinámicas que junto con la criminalidad común tenía un componente de criminalidad organizada, ya sea local, ya sea más bien territorial con mayor extensión, incluso transnacional. Hoy, después de todo ese análisis, toda esa planificación, la ejecución de los planes, llevamos entre las dos policías aproximadamente 430 personas que están en prisión preventiva o condenadas del Tren de Aragua. Sí. Eso es resultados de un trabajo serio, responsable del Estado chileno en contra del combate al crimen organizado. Nosotros enfrentamos la realidad con acción, con una estrategia, con una política que tenía planes y acciones y lo hemos ido ejecutando. Le doy el punto respecto al tema de los homicidios. El 2023 eran 6 homicidios por cada 100.000 habitantes, perdón, 6,3, 6 el 2024
y ahora, bueno, se está a la espera de lo que vaya a ser el informe crimen organizado en Chile del próximo año, y ahí vamos a saber el 2025. Al menos nosotros adelantamos este año por primera vez el primer semestre. Sí. Y este primer semestre es un 13,8% menos respecto del mismo semestre del año pasado. Pero sin embargo, hay un delito que sorprende y sorprende también a muchos, que es el tema de los secuestros. Y ahí hay un punto que vale la pena también mencionar, porque hoy día también se está discutiendo al mismo tiempo en la ley de presupuesto, y hay voces, el senador Iván Flores, por ejemplo, hoy día hacía un llamado al gobierno a poner recursos o reinyectar los recursos para el programa contra el crimen organizado, etcétera, etcétera, justamente por esa cifra. Solamente le voy a poner el ejemplo, porque según el informe que entregó hoy día al Ministerio Público, habla que entre el 2021, que habían 492 secuestros en ese año, bueno, salta al 2022 826, es decir, más que se duplica la cifra. Y ese número se ha mantenido entre el 2023, que fueron 850, y el 2024, 857. Entonces, ¿es exitoso el programa? Ese informe, la comisión del secuestro o el secuestro es un delito que tiene una particularidad. Que existen secuestros que se ejecutan, que son reales, y existen denuncias por secuestro que hay que descartar. Es decir, hay muchas, y son muchos, o sea, es una particularidad del delito de secuestro. Que hay secuestros que terminan siendo descartados porque en realidad era una persona que no era hallada, que se pensaba que está secuestrada y terminaba siendo que no. Hay distintas modalidades en las que ocurre este secuestro, algunas más particulares que otras. Y ese mismo informe que usted cita de la Fiscalía habla de los secuestros validados y de las denuncias. Y si uno va a los secuestros validados, son bastante menos y van a la baja respecto del 2024 respecto al 2023 y del 2024 respecto al 2025. Los validados, o sea, los secuestros que realmente eran secuestros. Que llegan finalmente Eso que usted describió son las denuncias por secuestro. Está muy bien. El Ministerio Público tiene que informar las denuncias que recibe, porque recibe denuncias por secuestro y eso activa el aparato. Pero después de investigar, después de validar, la verdad es que el delito de secuestro hay que tener ese particular... ojo, pero una cosa sí le quiero decir. El secuestro es un delito que, aunque se cometa menos que otros en cantidad, o sea, mucho más los robos en lugar no habitado que los secuestros, ¿ya? Sí. Son de alto impacto. Y también la forma en que se cometen los secuestros dicen relación en algunas ocasiones con disputas entre bandas, con presencia de crimen organizado que ocupa el secuestro como delito predatorio, es decir, como delito para seguir manteniendo una presencia. Y en ese sentido el secuestro nos ocupa. Tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile tiene planes específicos y tenemos protocolos de reacción rápida en conjunto con el Ministerio Público. De nuevo, estrategia, plan. O sea, el Estado de Chile hoy día tiene mucho plan, mucha estrategia para un montón de situaciones diferenciadas que cada una tiene su importancia. Pero en el caso de los secuestros, la rapidez, la reacción rápida. Por eso los equipos ECO, que son financiados con el Plan Calle Sin Violencia, eso es parte del plan, también el financiamiento de los equipos ECO, tanto de la Fiscalía como unas fuerzas de tarea de la PDI. Hay 30 fuerzas de tareas que son financiadas tecnológicamente por el Plan Calle Sin Violencia, que conjuntamente lo que buscan es respuesta rápida. Particularmente, por ejemplo, delitos violentos como el secuestro. Y ahí... ¿Por qué hago el punto respecto al tema de los secuestros? Porque dentro del mismo informe también se señala, y es conocido también el antecedente, que finalmente el secuestro es uno de los principales financiamientos que tienen los grupos de crimen organizado. Y ahí donde se hacen finalmente los dineros, las lucas, estas bandas. Pues. Entonces, ¿cómo poder controlar esa parte con todo este plan que se está haciendo o con los planes que existen para poder ir justamente en ese combate? La Política Nacional contra el Crimen Organizado tiene 10 ejes. ¿Ya? El 6 es el plan, que es el que permite el financiamiento de determinadas instituciones con foco en materia de combate al crimen organizado. El eje 2 es el fortalecimiento de la persecución a la ruta del dinero. Y tenían como objetivo crear una brigada de lavado de activos por región. Eso hoy día Chile lo tiene. La Policía de Investigaciones tiene una brigada de lavado de activos por región.
Y yo permanente estoy yendo a operativos de la Policía de Investigaciones de desbaratamiento de bandas. Y la novedad, lo que ya ocurre, por eso es importante, porque es trabajo que es persistente, es que hoy día la Brigada de Antinarcóticos, por ejemplo, de la Policía de Investigaciones, no resuelve el caso solo por el lado antinarcótico, sino se une con esta BRILAC, que está presente en todo el país, y entregan a la banda criminal completa. Es decir, no solo a la parte operativa de la banda, sino que también estamos teniendo la capacidad como Estado de ver la parte financiera. El caso del Tren de Aragua es llamativo en ese sentido, porque encontramos el brazo operativo en determinada región del país y el brazo financiero en el sur del país, operando desde el sur, y pudimos hacer el desbaratamiento completo. ¿Por qué hago relevancia a este punto? Porque las fuentes del dinero de organizaciones más complejas es múltiple. Ocupan la trata de personas, la droga, el secuestro, la extorsión, que es una figura distinta, igual de compleja, pero distinta del secuestro, para obtener fondos. El crimen organizado busca dinero por medios criminales. Y ahí en ese punto, Chile, ¿en qué posición está? Porque parece ser bastante prolífico, al menos según también el mismo informe, considerando que están prácticamente en todas las regiones del país, desde el Tren de Aragua, sus brazos armados, los gallegos, están también los Cartier, etcétera. Están desplegados por todo Chile. Y de ahí se empiezan a desplegar. Sí, no me ponga cara, sí, es cierto, lo dice el informe, no lo estoy diciendo yo. Los pulpos condenados, los gallegos condenados, los Cartier. Es que ahí estoy llegando. Están los pulpos, están los trinitarios, que hay algunos que están detenidos, otros que siguen desplegados. Me tocó estar en el operativo de Cerrillo aquella ocasión en que se llegó justamente al tema de los trinitarios. Parece que tierra prometida, ¿o no? La verdad es que Chile tiene, las policías chilenas tienen resultados, tienen importantes resultados. Los casos que usted describe, el Ministerio de Seguridad Pública tiene una parte que no es tan conocida, pero nosotros somos querellantes institucionales del Estado de Chile. Y nosotros somos querellantes los trinitarios, querellantes los gallegos, querellantes los pulpos. Y no, por lo mismo yo sé en la situación procesal en la que se encuentran esos casos y sé que hemos tenido muchas condenas. Estuvimos presentes en el caso del Tren de Aragua también. Y por lo mismo, las policías han conocido las bandas de crimen organizado, saben cómo operan, las han detenido, han ido al extranjero a buscar a los cabecillas de algunos de ellos y estamos pidiendo que los traigan. Hemos llegado incluso a acuerdos internacionales para que los extraditen a Chile, porque tenemos el caso avanzado. O sea, versus un país que está empezando a conocer quizás un caso, nosotros lo tenemos en juicio oral. Necesitamos que esa persona venga para condenarlo. Y por lo tanto, yo creo que el combate al crimen organizado que ha llevado Chile es un combate que ha tenido resultados, porque esos juicios han terminado con condenas. Esas condenas han sido incluso apoyadas por querellas del Ministerio de Seguridad que buscan desbaratar el brazo operativo y también el brazo financiero. ¿Nos falta? Yo creo que sí, nos falta. No es para dormirse los laureles de este tema. ¿Por qué? Porque necesitamos más herramientas para perseguir la ruta del dinero. En Chile en eso está al debe. En general, los países de la OCDE tienen una capacidad de persecución financiera, de análisis financiero más flexible, que permite a las unidades de análisis financiero de esos países perseguir la ruta del dinero con mayor profundidad. Acá en Chile estamos tratando de que eso ocurra, estamos tramitando la ley con el levantamiento del secreto bancario de manera administrativa para la unidad de análisis financiero y para el crimen organizado. Porque esto es para combatir el crimen organizado, no es para conocer todas las cuentas bancarias. Que tenga presente la gente, las personas que nos están viendo que esto es... Y la oposición, ¿no? También son personas, así que también ellos que lo tengan presente. Espero que esto se apruebe en el Congreso. Yo he tenido la oportunidad de ir a la tramitación de esta ley con la subsecretaria Werner. Vamos todos los lunes. Este lunes volveremos a ir a... ¿Tienen esperanza que se va a aprobar eso? Nos parece que Chile necesita actualizarse en esta materia. Chile necesita actualizarse porque el combate al crimen organizado es también el combate al dinero que el crimen organizado genera. Si el crimen organizado existe para generar dinero, son mercados criminales. Y esos mercados criminales, la mejor forma de desbaratarlo, y así lo ha demostrado muchas veces, no solo la academia, sino que los resultados procesales, es yendo a los bienes, incautando las casas, los autos, todo ese entramado patrimonial que lo hace otro tipo de personas, con otros conocimientos. Hemos encontrado contadores, hemos encontrado ingenieros que se dedican a armar las sociedades fantasma, el uso de criptomonedas.
todo ese entramado financiero necesitamos tener las mismas herramientas que ya tenemos conseguidas en materia operativa. Acá yo creo que todavía esa ley es muy importante que salga. Subsecretario, ¿lo puedo sacar un poquito del tema? ¿Lo puedo llevar a la situación de la querella de capítulos que fue anunciada por el Ministerio Público en contra del ex fiscal Manuel Guerra en el caso Audios en este momento? Así fue mencionado también en exclusiva acá en CNN Chile por el fiscal regional de Arica. ¿Le parece que es el momento, se llegó tarde, es la ocasión, corresponde o no hacer esa querella de capítulos para justamente formalizar? Porque el Ministerio Público está decidido a formalizar a Manuel Guerra. El Ministerio Público es una institución autónoma de la República y toma sus decisiones de manera autónoma. De hecho, ellos forman parte del sistema de seguridad, en tanto colaboramos nosotros con ellos. Las decisiones del Ministerio Público en esto son soberanas. Nosotros no nos queda más que respetarlas, conocerlas, y en ese sentido lo que el Ministerio Público defina en relación a ese caso, nos parece que al Ejecutivo le queda básicamente respetar la decisión de un organismo autónomo en esta materia. Pero pese a ello, ¿es una buena decisión? De nuevo, le reitero, me parece que sea una buena o no una buena decisión, es una decisión de un organismo autónomo, el Ministerio Público, que además trata de un tema particularmente sensible para ellos, porque es respecto de una persona que trabajó en el Ministerio Público, pero el Ministerio Público en esto tiene a su cargo la dirección de la acción penal y si consideró que había motivos para seguir avanzando una investigación en contra de una persona, lo que corresponde es que el Ministerio Público avance. Pero esa es la definición que toma el Ministerio Público. En ese sentido, nosotros no tenemos mucho que definir como gobierno, porque es una decisión, de nuevo, autónoma del Ministerio Público. Y ahí, lo que pasa es que el caso de Audios termina impactando prácticamente a todo el Poder Judicial, al Poder Político también. Entonces, ¿no hay una opinión que se pueda dar si finalmente es el caso que se ha tomado la justicia en este último tiempo? La forma en que los distintos casos toman como aparición pública al Ministerio de Seguridad, que tiene como objetivo generar políticas públicas de largo plazo, no son ¿cómo decirlo? Como de nuestro particular foco. Nosotros tenemos un foco bien definido, que son todas estas políticas que les estuve comentando antes. Sí. Pero sí, dentro de algo que nos preocupa y que nos ocupa y que estamos generando actividad del Ministerio de Seguridad, tiene que ver con que el crimen organizado necesita también corrupción. Y ese es un foco que nosotros tenemos. Todos los casos de corrupción nos interesan en el sentido de que pueden estar mellando alguna institución y permitiendo el ingreso del crimen organizado. Y en ese sentido sí nosotros, como Ministerio de Seguridad, tenemos puesto nuestros ojos en todos aquellos fenómenos que corroen alguna institución pública, alguna institución pública y que pueden generar el ingreso del crimen organizado, por ejemplo, a alguna institución. En ese sentido nosotros ahí tenemos puesto nuestra mirada. Y ahí, y aquí quizás vuelvo al punto que usted me está mencionando, el tema del crimen organizado. ¿Hay un foco también importante respecto de lo que está pasando en Gendarmería, subsecretario? Se lo pregunto porque hoy día se dio a conocer un caso en el sur del país donde por medio de videos se veía cómo había un cohecho, un pago a gendarmes para que ingresaran teléfonos celulares al recinto penitenciario. ¿Cómo se está? ¿Hay identificado que esto pueda estar produciéndose en otros centros penitenciarios, no solamente en el sur o no solamente donde se ha conocido este caso? Esa institución, Gendarmería, ¿está siendo permeada por el crimen organizado dentro de las cárceles? En Chile, Gendarmería controla las cárceles. Eso es lo primero y hay que ratificarlo y eso ha sido expuesto, certificado. Chile tiene el control de sus cárceles. Es muy importante porque parte del foco de la política nacional contra el crimen organizado es Gendarmería, es la cárcel. Pues la cárcel sabemos que cuando presos de alta connotación criminal ingresan, tenemos que tener alguna gestión distinta, especial, de foco. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque de nuevo, ahí pueden existir casos de corrupción. Y las personas que caigan en el fondo en esos casos tienen que ser juzgadas y sancionadas. En ese sentido, Gendarmería ha tomado las acciones necesarias, ha tomado definiciones importantes para efectos de tener controles
y junto con el Ministerio de Seguridad, de hecho, hemos gestionado varios convenios con Gendarmería para efectos de ir mejorando las capacidades investigativas, de detección de celulares, de inhibición de señales, también de la ¿Funcionan los inhibidores de videocámara. señales? Porque han habido bastantes críticas. A ver, uno hace el ejercicio, estamos al lado de la penitenciaría, uno pasa por fuera de la penitenciaría y si uno está hablando por teléfono, se corta la llamada, estando en la calle. Pero resulta que esta misma semana vimos cómo un grupo de reos en Santiago 1 prendían una bolsa con espuma, colchones, papeles y se lo lanzaban hacia adentro a los 12 que están imputados, formalizados y en prisión preventiva, que están vinculados al caso de la muerte de este niño de 12 años en el accidente de tránsito. Hacen hasta un reality show adentro y lo exponen en redes sociales, que eso es lo peor de todo. El funcionamiento de los inhibidores de señal está certificado, está acreditado que funcionan. La forma del funcionamiento, aquí no le gusta a mi equipo, pero lo tengo que hacer, es responsable de mi parte, es una materia de seguridad. Porque hay determinadas formas de funcionamiento de los inhibidores de señal que son importantes para investigación en curso. Es importante para Gendarmería, porque Gendarmería es auxiliar del Ministerio Público. Puede desarrollar diligencias de investigación al interior también de las cárceles. Y en ese sentido hay ciertos usos de parte de los inhibidores que inhiben señales, que es importante que estén a disposición de Gendarmería. Pero los inhibidores de señal funcionan, está certificado su funcionamiento. Eso es algo que tanto el ministro Cordero como el ministro Gajardo que han expresado lo mismo. El ministro Cordero señalaba justamente ese argumento de que se mantenían algunos teléfonos funcionando, entre comillas, para justamente las labores investigativas. Pero eso queda también a libertad o a disposición también de otros reos que puedan tener teléfonos adentro. De nuevo, lo siento, es que en materia de seguridad hay cosas que uno puede decir y hay cosas que uno no puede decir, la verdad. Pero lo que sí puedo comentarle es que el trabajo de Gendarmería respecto a la seguridad es súper serio. Porque además tiene que cumplir con obligaciones no solo de custodia, sino que también de investigación. Subsecretario Rafael Collado, muchísimas gracias por haber venido. Nos faltaron miles de temas para poder conversar. Pues. Vengo otra vez nomás. Pero bueno, ahí queda entonces la deuda pendiente. Pues. Que esté muy bien, pues. Gracias. Y nosotros ponemos término a esta edición de CNN Prime de día viernes. Quédese en la sintonía de nuestro canal y, por supuesto, la invitación está hecha para que mañana, a las 21:30, conversación global también con Alicia Contreras, Agenda Motor también, que va a estar durante este fin de semana, este día viernes también, para que usted se quede en sintonía de nuestro canal. Viernes 24 de octubre, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.